Buenos días, hermanos. Quiero saludar en nombre de la Iglesia Berea Santiago de Chile a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos también que nos apoyan y nos siguen por las redes sociales y nos animan a seguir adelante con la obra de Dios, hermanos. Quiero también saludar a nuestros hermanos José y Giovanna también, que están juntos a nosotros, mandarles un cariñoso abrazo allá en Concepción. Que Dios realmente los bendiga, bendiga a su familia, y es un gusto y una alegría tenerlos acá, hermanos. Seguimos con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando, ¿cierto?, de las bienaventuranzas. Hemos estado viendo todas esas enseñanzas que el Señor nos enseñó en aquella montaña y que Él le transmitió a sus discípulos, ¿cierto? Y hoy día veremos Mateo 5, 38 al 42. La verdad, hay tanta enseñanza acá, hermano, que he tenido que ir dividiendo cada palabra que el Señor nos dejó en este famoso llamado Sermón del Monte, que más bien son enseñanzas más que un sermón. Enseñanzas que realmente nos sirven para nuestra vida, hermano. Si estamos compartiendo esto, es importante saber que las doctrinas de Cristo, las palabras que el Señor enseñó en este Sermón del Monte, nos sirven, hermano, porque a través de ellas el Señor nos va formando el carácter, nos va enseñando cómo también como cristianos, como hijos de Dios, como personas, debemos también enfrentar la vida y las situaciones que se nos van poniendo por delante. Por eso es realmente importante conocer por qué el Señor habló estas cosas. Así que nos vamos a ir a la palabra del Señor. Como les dije, Mateo 5, 38 al 42. Dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Hasta ahí, hermanos, la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por esta palabra que tú nos dejaste. Dios mío, te pido humildemente, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella. Señor, que estas enseñanzas puedan ir cada día formando nuestro carácter, Señor, al carácter de tu Hijo amado Jesucristo. Te pido, Señor, en esta mañana que nos ayudes a entenderla, que la puedas, Señor, compartir con humildad, con sencillez, entendible, Señor, para todos. Gracias, Señor. Gracias por estas hermosas doctrinas que tú nos has dejado en aquella montaña, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén. Llévate tú toda la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. Amén. Hermanos, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Vamos a ver el contexto de todas estas palabras que el Señor nos habló. Seguimos viendo
las enseñanzas, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo y estas palabras que forman parte del Sermón del Monte, ¿cierto?, en el cual el Señor nos aclara cuál debe ser realmente nuestra actitud, conducta, respuesta ante los insultos o la persecución. El Antiguo Testamento, hermanos, estableció el principio legal del ojo por ojo y diente por diente, o la ley llamada más conocida como el talión, la ley del talión. ¿Qué es lo que era la ley del talión, hermano? La ley del talión, hermano, era un principio jurídico que establecía que el castigo debe ser igual al daño causado y en la misma proporcionalidad. En otras palabras, quien comete un crimen debe sufrir un castigo equivalente al daño que causó a la víctima. El castigo corresponde directa o equitativamente con el daño causado. Ahora, para muchos, este principio, hermanos, o enseñanza, es una ley que consiste en venganza, en revancha, o en desquite, o en represalia. Pero en realidad, hermano, lo que busca es un equilibrio entre la ofensa y el castigo. Ahora, este es un antiguo principio de justicia que había antiguamente, por supuesto por el daño causado. La ley del Antiguo Testamento estableció el principio legal del ojo por ojo y diente por diente. ¿Y saben por qué se estableció? Se estableció con el fin de evitar la venganza excesiva y los castigos debían ser proporcionales al delito. Sin embargo, en lo personal, en este asunto, Jesús, hermano, establece un estándar muy diferente, muy distinto, incluso mucho más elevado. Ante los insultos y el trato injusto, los cristianos, hermanos, deben soportar el maltrato y no tomar represalias o venganza. O sea, en el fondo, lo que debemos hacer, hermano, es no actuar devolviendo mal por mal. Éxodo 21, 23 al 25, si usted lo busca en su Biblia, aquí vemos en el Antiguo Testamento las leyes que el Señor fue poniéndole al pueblo de Israel por los actos de violencia que tenían. Miren, se los voy a leer. Éxodo 21, 23 al 25. Dice así: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahora, esta, hermano, no era una ley de venganza, sino precisamente era un medio de poner límites a la venganza y a frenar la violencia imperante en el mundo de ese tiempo. Esto ya, hermano, hace ya más de 4.000 años. Jesús, como dijimos, establece un estándar muy distinto y diferente ante los insultos y el trato injusto. Jesús
Les enseña un cambio radical a sus discípulos, hermano, y a sus seguidores. Y en esta enseñanza, Él lo expresa ante la injusticia y el maltrato. Jesús, contrastando con la ley del ojo por ojo, ¿cierto?, o diente por diente, enseña que uno debe ir más allá. Jesús nos enseña que los verdaderos discípulos debemos, hermanos, superar la venganza y el mal que nos hacen, hermano. Y por supuesto, debemos superar, ¿cierto?, cuando alguien te esté haciendo daño, no pagar mal por mal. No resistirnos a pagar mal por mal, y no tampoco a buscar represalias o causar daño a otros. Ahora, sabemos que muchos no van a aceptar, hermano, lo que Jesús está enseñando en este pasaje. Sabemos hoy en día, hermano, que hoy la gente está cada vez más agresiva, ¿cierto? La gente hoy en día está actuando cada vez más violentamente. Es cosa, hermano, de ver la televisión, cómo la gente actúa y las actitudes que tienen cuando les hacen algo. Incluso llegan hasta la muerte. O actúan con tal represalia que terminan matando a la persona por una situación a veces tan insignificante como una discusión, hermano. Ahora, ¿qué significan estas palabras que leímos recién? ¿Acaso el Señor nos está diciendo que debemos renunciar a la justicia, a la venganza a lo mejor? En realidad, hermano, Jesús no nos está diciendo que tengamos que renunciar a la justicia, porque sabemos, hermano, que llegado el momento, Él será nuestra justicia. Él es el que pondrá justicia ante las situaciones injustas que puedas tú estar pasando o viviendo. Y sabemos, hermano, que nuestra justicia en Cristo es verdadera y sobrepasa la justicia de los escribas y fariseos y sobrepasa toda justicia terrenal, hermano. Jesús, llegado el momento, será nuestra justicia, hermano, como está escrito en 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 9. Mire, se los voy a leer, hermano. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora, sin embargo, hermano, los fariseos, los saduceos y los escribas enseñaban que esta ley justificaba la venganza, hermano. Y ahí, de nuevo, ellos entran distorsionando y torciendo las escrituras. Sabemos que estos religiosos habían hecho eso, habían manipulado y habían distorsionado y habían corrompido la escritura para su propio provecho. Y ellos, a través de estas palabras, justificaban justamente la venganza personal. Pero el propósito original, hermano, de la ley era todo lo contrario. Dios quería que la gente no buscara la venganza personal,
O sea, sacó de las manos de la persona ofendida la administración del castigo y se la da a autoridades civiles, o sea, a un juez. El Señor ordena esa parte, ¿cierto? Cosa que también una situación ante un crimen o ante una situación legal, ¿cierto? Ante una ofensa, esa persona puede actuar con imparcialidad ante un delito. O sea, el castigo al acusado debía ser a través de una persona que no lo domine en sus emociones, para no llegar a ser imparcial o a buscar el castigo desmedido. Por eso se creó esta ley en el Antiguo Testamento. Y por supuesto que los fariseos, hermanos, no captaron el propósito de esta ley. Y es lo mismo que hoy en día está pasando también con muchas personas. Pero en general, esta ley fomenta la misericordia, la justicia, de cómo realmente debemos nosotros enfrentar las cosas injustas muchas veces. El Señor, como leímos, habla de que cualquiera que te abofetee en la mejilla o que quiera ponerte a pleito o te obligue a ir 1 kilómetro más, ¿cierto? O desee pedirte prestado algo. Bueno, hermano, estos ejemplos tratan la cuestión y el asunto de la misericordia y de no pagar con venganza o no tener o llegar a tener falta de amor y compasión. ¿Qué quiso decir Jesús con la frase no resistan al que es malo? Bueno, este mandato, hermano, es importante y esencial poder comprenderlo para poder entender toda esta enseñanza. La mayoría, hermano, de las personas cuando leen esto o piensan esto, dicen, yo no puedo hacer esto. Me es imposible amar a mi enemigo. O no pagar mal por mal. O sea, si a mí me hacen el bien, yo pago con el bien. Si a mí me hacen mal, yo también pago con mal. La pregunta ¿es eso lo que Jesús está enseñando o predicando en estas palabras? ¿Realmente tengo que resistir al que es malo? ¿O al que me hace daño? ¿O tiene malas intenciones conmigo? Miren, ¿qué dice el diccionario o la Biblia con respecto a la palabra resistir? Es interesante esto, hermano, porque si usted entiende esto va a poder ir entendiendo toda esta enseñanza. Resistir es una palabra griega, ¿cierto?, que se llama autistema, que significa ser agresivo u hostil hacia un individuo. Resistencia a la autoridad de Dios, sea para el mal o para el bien. En otras palabras, Jesús instruye a sus discípulos que no actúen de una manera agresiva ni hostil hacia alguien que lo ofende. Ahora, sabemos, hermano, que en general el ser humano es ofensivo, ¿cierto? Es contencioso. El ser humano es peleador, hermano. Cuesta de repente mediar ahí, ¿cierto? Ante situaciones de repente donde no hay un acuerdo. Pero si ves en este pasaje, las ofensas que el Señor menciona, todas son ofensas menores, hermano. Si alguien, por ejemplo, te da una bofetada, es una ofensa menor. Porque Jesús aquí no está hablando de alguien que se te acerque, por ejemplo, con un cuchillo.
o con una pistola para matarte. Eso ya es otra cosa. No se refiere tampoco a alguien que quiera obligarte a hacer algo perverso, algo malo. El Señor simplemente usó el ejemplo de alguien que te obliga a caminar 1 kilómetro más, o alguien que quiera tu túnica. Por eso que esta ofensa que habla aquí son ofensas, hermanos, menores, que debemos saber nosotros, hermanos, controlar. Lo ideal sería que no pasara, hermanos, pero muchas veces nos va a pasar en la vida como cristianos, hermanos. Tendremos que de repente hacer frente a estas ofensas, porque incluso las podemos vivir hasta dentro de la misma iglesia también. Y eso también lo veremos. Por lo tanto, hermano, la enseñanza va por el lado de que no debemos ser personas agresivas y hostiles con las personas que cometan ofensas menores contra nosotros, hermano, sino que debemos ser personas que sepamos resolver los problemas y que sepamos resolver los problemas sin causar daño, sin causar mayores conflictos o simplemente sin causar conflictos. O sea, sin agrandar en el fondo los problemas, sino que siempre ir minimizándolos y llegando a acuerdo para que después ya desaparezcan esos problemas. Y para eso, hermano, debemos ser personas que nos esforcemos, hermano, que nos mantengamos calmados para evitar que una situación tensa se convierta en una situación explosiva y llegue incluso a la agresión mutua, hermano. Puede llegar a la agresión verbal e incluso a veces hemos visto que se llega a veces hasta la agresión física. Ahora, hay pasajes, para que veamos, viendo el contexto, hay pasajes donde se usa esta palabra resistir, para tener un mejor entendimiento de estas palabras que habla nuestro Señor. En 2 de Timoteo 3:8, Pablo dice: y de la manera que Yanes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Aquí vemos a estos dos hombres que son los magos que trajo Faraón para que resistieran a Moisés y se burlaran de él con hostilidad y maldad. También ustedes tienen el ejemplo, por ejemplo, de Coré, de Datán y Abiram, que resistieron en rebelión contra Moisés. Más 250 personas que fueron arrastradas, hermano. Eso usted también lo puede encontrar en Éxodo 7:11, número 16, para que después usted corrobore lo que le estoy diciendo. Y esto también suele pasar también en las iglesias. También suele pasar esto. Había gente, por ejemplo, en las iglesias de Timoteo, que de igual manera se oponían a él y se oponían a su ministerio. En 2 de Timoteo 4, 14 y 15, Pablo, el apóstol Pablo, le advierte a Timoteo que tenga cuidado con Alejandro el calderero, de quien dijo: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En otras versiones dice: me hizo mucho daño, pues se opone vigorosamente
a nuestra enseñanza. O sea, este hombre, hermano, era una persona que estaba haciendo oposición, resistiéndose al ministerio de Pablo y de Timoteo. Vemos cómo Alejandro, con gran hostilidad, se opuso y se resistió agresivamente y peleó contra el ministerio de Pablo y Timoteo. Y a veces, hermano, tendremos que pasar por situaciones así. Y tendremos que enfrentar, hermano, la hostilidad en el ministerio. Sabemos, hermano, que se levantarán personas que pelearán contra ti y contra la obra de Dios. Resistirán con hostilidad y venganza. Ahora, ¿cómo interpretó, por ejemplo, Pablo las enseñanzas de Cristo? ¿Cómo ve el apóstol Pablo la perspectiva del mal a través de las enseñanzas de Cristo? Y sabemos que Pablo no fue del círculo de los discípulos, ¿cierto? Todos sabemos la vida del apóstol, que él fue el último apóstol en ser llamado y no participó del círculo en ese momento, que eran los 12, ¿cierto? Sino que él después, el Señor lo llamó. Pero la verdad que el apóstol, como era una persona preparada, él ya conocía esta ley. Y por supuesto después conoció todas las cosas que el Señor debe haber hablado en el monte, en aquellas enseñanzas que dio el Señor. Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Claramente Dios quiere que aborrezcamos el mal, aborrezcamos la venganza y también aborrezcamos la hostilidad y que no nos resistamos, hermanos, al mal. Pablo en Efesios 5:11 dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En otro lenguaje dice: y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Por lo tanto, cuando te encuentres con una maldad, ¿cierto? O ante una situación donde haya pecado o maldad, debemos aborrecer y desenmascarar esa maldad. Porque eso es lo que debe hacer un creyente genuino. Eso es lo que debe hacer un creyente verdadero. Debemos desenmascarar el mal. Pero ¿saben cómo? Con el bien. Sin violencia. Sin agresividad. Miren, en 1 Corintios 5:13, mira lo que Pablo dijo o lo que debemos hacer cuando una persona está en una situación de inmoralidad dentro de la iglesia. Él mandó a que expulsen a una persona que estaba en actos inmorales sexuales, y podemos verlo esto en 1 Corintios 5:13. Si nos vamos a 1 Corintios 5:13, dice: ¿lo tienen? Sí. Ya. Yo lo tengo anotado, pero lo voy a buscar. Primera de Corintios 5:13 dice: porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. En otro lenguaje dice: expulsen al malvado
de entre ustedes. Bueno, la persona a la que se está refiriendo aquí el apóstol, hermano, era un hombre que estaba practicando el incesto en la iglesia de Corinto y se jactaba de que tenía la libertad para hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que quiero resaltar o recalcar con este ejemplo? La Biblia, hermano, declara que debemos oponernos a la maldad y a la gente mala, pero no de una manera hostil, agresiva o violenta. Pablo entendió esta enseñanza de Cristo en el famoso monte, ¿cierto? Y Pablo aplicó justamente estos mandamientos y doctrinas de Cristo. ¿Y por qué las aplicó, hermano? Porque muchas veces, para tú no entrar en conflicto con una persona que está actuando mal, que está en inmoralidad en una iglesia, muchas veces queda la situación de poder sacar mejor a esa persona para que no se produzcan situaciones peores, para que no se produzcan problemas de pelea, de violencia. Yo me acuerdo que, como testimonio personal, estuve en una iglesia donde hubo una situación parecida con el pastorado. Y el pastor mandó a sacar a toda la gente que se opusieron a esa situación. Y nunca me voy a olvidar cuando estábamos un día en el hall de aquella iglesia, cómo sacaron a estas personas a combo y patada, hermano. Nunca me olvidé de eso. Por supuesto, yo estaba en una iglesia que no era de sana doctrina, ¿cierto? Era una iglesia carismática, pero él mandó a sacar a toda esta gente que se oponían con nombre y apellido. Y nunca me voy a olvidar cómo los sacaron a patada y a combo de aquella iglesia, hermano. Incluso quedó todo el hall lleno de sangre porque los combos iban y venían, hermano. Fue tremendo, tremendo. Nunca me olvidé de eso, hermano. Por supuesto que eso no puede ocurrir en una iglesia. No podemos llegar a eso. Sino que las cosas se deben tratar de otra forma. Y el apóstol Pablo aplica estos mandamientos y entendió y comprendió estas enseñanzas de Cristo. Y los aplicó, no solo en su vida, sino también a la iglesia. Mire lo que dice Romanos 12. Vámonos a Romanos 12, 17 al 21. Dice así la palabra del Señor, palabras del apóstol Pablo. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Miren, se los voy a leer en el lenguaje actual porque uno dice, ¿qué es esto de ascuas de fuego? Y uno queda medio sin entender cierto lenguaje o ciertas palabras. Pero yo te lo voy a leer en el lenguaje actual. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido.
Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo dice, nunca paguen a nadie mal por mal. De hecho, esto mismo es lo que Jesús está enseñando en estas doctrinas del ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? De lo que leímos. Pablo instruye justamente esta misma doctrina, pero en estas palabras. Hermano, estos 4 ejemplos que Jesús nos da y que usa para ilustrar esta enseñanza, nos muestra que no debemos pagar a nadie mal por mal. Si eso es lo posible, lo que insinúa Pablo es que a veces, hermano, no será posible estar en paz con todos. Pero así todos debemos estar en paz con todos los hombres, incluso aún con nuestros propios enemigos. Nunca debemos tomar venganza nosotros mismos. Y esto, hermano, debemos siempre tenerlo claro. Un cristiano verdadero nunca debe tomar venganza, no solo con otro creyente, sino con cualquier persona. ¿Y por qué, hermano? Porque justamente escrito está, no os venguéis, decía el Señor, vosotros mismos, ¿cierto? Sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, como leímos, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Se dan cuenta? Pablo da la misma instrucción de Mateo 5, 38 al 42. Debemos, hermanos, ser personas de tener una buena actitud, hermano. Debemos ser creyentes con los frutos del Espíritu Santo. ¿Saben para qué? O cultivarlo cada día, para que nuestra actitud sea correcta o adecuada ante cualquier situación incómoda que podamos estar viviendo, hermano. Así también podremos demostrar el carácter adecuado para afrontar la ofensa o el mal. No debemos vengarnos, hermano. No debemos murmurar, no debemos ser gente vengativa o agresiva, sino personas, hermano, que podamos mostrar en esos momentos el carácter de Cristo, hermano. Así que Dios conoce a todos los hombres, hermano, y conoce las intenciones del corazón de cada persona, porque el conocimiento de Dios, hermano, es perfecto. Y Él hará justicia en todos los casos que se requieran, hermano. No debes vengarte, especialmente, hermano, por cosas que son menores, que a veces no son ni tan graves, hermano. Así todo, tú no puedes tomar venganza por ti mismo. Ahora, sí debes resistir y usar de manera hostil y agresiva la palabra. ¿Y sabes cómo? Es en contra de Satanás y de las cosas malas que el diablo pueda ponerte por delante en tu vida. Como dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá, dice, de vosotros. La misma palabra griega
que usó Jesús, ¿cierto? Resistir en el Sermón del Monte, también la usa el apóstol Santiago. Santiago nos instruye a que resistamos, hermano, o no resistamos la maldad y el pecado, sino que, hermano, podamos ser personas que desechemos, hermano, la maldad. Debemos ser personas hostiles, pero ante el pecado, ante lo que no agrada a Dios, ante lo inmundo, ante lo que pueda contaminar tu vida. El volver la otra mejilla, que es otra enseñanza, ¿cierto?, de la que el Señor habla aquí, se refiere a la actitud de soportar la injusticia en lugar de buscar la venganza. O sea, cuando nos ofendan, incluso con maldad y mintiendo, no pagar ese mismo mal, hermano. O si te pegan un puñetazo, no responder. O no regresar el puñetazo, hermano. Sino que debemos ser personas, hermano, mansas. Personas que podamos ser como Jesús. Si usted puede leer Juan 18:23 después, anótelo ahí, ese capítulo, ese pasaje. Jesús, en lugar de responder el ataque físico que hicieron contra él porque lo golpearon, él no actuó con violencia ni con golpes. Así que la demanda de una túnica también ilustra la situación en la que se está siendo injustamente tratado. En vez de resistirte a luchar por lo que se te está quitando, permite que te lleven el manto. Y esto es una muestra, hermano, de una actitud de aceptar con humildad las cosas que a veces son injustas. Así que si alguien te demanda y quiere tomar tu túnica, bueno, permítele también que se lleve tu manto, hermano. O sea, en el fondo, en situaciones de pelea o de litigio, prioriza, ¿cómo es la palabra? Prioriza la paz. Prioriza la reconciliación por sobre la venganza. Y la exigencia de caminar 2 millas también es otro ejemplo del cual debe ser nuestra actitud como cristianos genuinos. Durante la ocupación romana, hermano, en Israel los soldados romanos podían obligar a los judíos a llevar sus cargas durante 1 milla de acuerdo a una ley romana que ellos impusieron. Y ahí usted tiene el ejemplo, por ejemplo, cuando el Señor llevaba la cruz, Simón de Cirene, que fue obligado a llevar la cruz del Señor, ¿cierto? La cosa, hermanos, es que Jesús les está enseñando a sus discípulos y seguidores a no resistirse al mal, sino a superar a sus enemigos con el bien. Por eso que Jesús les dice, bueno, si te obligan a caminar 1 milla, ve con el 2. Esto es ir más allá de lo que te piden hacer. Es una actitud, en el fondo, de amor, de generosidad, incluso en situaciones difíciles o injustas. Ir más allá de lo que se requiere, hermano, o hacer más allá de lo que se espera, mostrando, hermano, una actitud de sumisión y generosidad. Pero sabemos que muchas veces hay gente que se quejan, hermano, cuando se les demanda un servicio. Se lo quejan todo, hermano. Y eso no debe ser, hermano. Caminar esa milla extra demuestra un amor incondicional y una voluntad de servir a los demás. Caminar la 2ª milla es desafiar tu propio egoísmo, a ser mejores cristianos, mejores personas. Jesús nos invita a ser mejores seres humanos a través del respeto
y la compasión también hacia los demás, hermano. Yo te pregunto, ¿caminas la milla extra en tu vida? ¿O solo te quejas en tu servicio a Dios y a tu prójimo? Si alguien te pidiera llevar una milla extra, ¿vas más allá de lo que se te pide? ¿O las cosas las haces esperando algo a cambio? Porque la gente hoy en día funciona así, pues, hermano. O sea, hacen un favor y quieren ser retribuidos. ¿Ah? Funcionan de esa forma, hermano. La sociedad funciona de esa forma en general. Pero nosotros no debemos ser así, hermano. Y Jesús cierra esta enseñanza con la última instrucción. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar prestado, no se lo rehuses. ¿Cierto? Mateo 5:42. Y esto es dar a quien te pide, y si tienes para hacerlo, hermano, hazlo. Presta a quien te lo solicite. O sea, en esencia, anima a dar y compartir y a no guardar y acumular las cosas para uno mismo, hermano. Es un llamado a compartir, a ser generosos en lugar de buscar ganancias personales. Incluso se nos enseña a desafiar nuestro propio egoísmo con bondad y con desprendimiento, hermano. A no tener apego a lo material. Así que así, hermano, estaremos demostrando compasión a los demás, a responder al mal con bondad. Y no importa, hermano, que se aprovechen de esa situación, porque Dios está mirando cómo uno actúa en la vida, hermano. Ahí tiene usted el ejemplo de la viuda pobre que dio todas sus monedas al templo, Marcos 12, 41 al 44. Ahí Jesús elogió la generosidad de esta mujer, destacando que dio todo lo que tenía para vivir, lo dio ahí, hermano. Mientras que los ricos daban de lo que les sobraba, hermano. Yo te pregunto, ¿eres bondadoso? ¿Eres generoso con el que no tiene? ¿Tienes la actitud de esta mujer? ¿Que eres una persona con un corazón sin egoísmo? ¿Eres desprendido o apegado a las cosas materiales? ¿Siempre eres tú, primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú y el resto después? ¿Haces las cosas con amor? En resumen, hermano, y en conclusión, uno debe, hermano, ser desprendido, hermano. No debemos ser o tener un corazón egoísta. Y Jesús vio cómo los ricos echaban, pero echaban de lo que les sobraba, hermano. Así que Mateo 5, 38 al 42 nos invita a los creyentes a adoptar una actitud de paz, perdón y generosidad, incluso con tus enemigos o con tus adversarios, hermano. Así que esta enseñanza, hermano, nos pueda hacer meditar para poder llegar a ser mejores personas, mejores cristianos, mejores seres humanos. Que podamos ser un aporte a la sociedad, hermano, de compasión, de amor, de generosidad, de bondad. A no pagar mal por mal, a no vengarte tú, sino dejarle las cosas a Dios. Así que hemos terminado este mensaje, hermano. Espero que haya sido sencillo, claro. Y vamos a hacer una oración. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por estas enseñanzas que tú nos has dejado. Gracias, Señor, porque a través de ellas tú nos enseñas que debemos ser gente compasiva, gente que no responda con odio, con venganza. Dios mío, ayúdanos a ser cristianos y personas que ante los insultos y las ofensas no respondamos, Señor, de la misma forma.
sino que seamos como tu Hijo amado Jesucristo, que aún ante tanta ofensa y tanto odio y violencia que recibió de parte de estos religiosos, Señor, Él supo responder con palabras y en su momento cayó, Señor. Dios mío, que esta ley, Dios mío, del ojo por ojo y diente por diente, nos puede hacer reflexionar, Dios mío, de nuestras actitudes, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Y te pido que cada día podamos cultivar el amor, la generosidad, que realmente podamos tener el carácter de Cristo, Señor, para cuando entremos en conflicto sepamos solucionar las cosas y no agrandarlas, Dios mío. Te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y llévate tú, Señor, toda la gloria, toda la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Y gracias por tu palabra, por tus doctrinas, por tus enseñanzas, Señor, que nos puedan ir formando el carácter en nuestra vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.